Amigos, el presidente de la República, Luis Abinader, dijo que es necesario crear una cultura de transparencia en el manejo de los fondos públicos y la gestión que encabeza está comprometida con impulsar este tema. Al encabezar la apertura de un observatorio de buenas prácticas en los procesos de licitación de las obras a cargo del Comité Ejecutor de Infraestructuras Turísticas, creado por el Ministerio de Turismo, el mandatario sostuvo que actualmente la administración pública está en un proceso de transición hasta el establecimiento de esa cultura de transparencia. Pero de acuerdo a esta coyuntura post-COVID y a la experiencia de nuestro próximo invitado, ¿importa a la población la transparencia en el gobierno? Hablamos ampliamente del tema con el politólogo, consultor e investigador en gerencia pública, Raniero Casoni. Raniero, muy buenas tardes para ti, las buenas tardes también para José Enrique Pintor Pinky, que se suma a nuestro magazine. Muy buenas tardes. Cuéntanos, Raniero, ¿realmente la cultura de la transparencia da votos, da popularidad, pero sobre todo votos, porque quizá popularidad da, pero eso se traduce en capital político, por ejemplo, para el oficialismo? Buenas tardes, para mí es un placer estar aquí siempre con ustedes en Esto No Tiene Nombre. Lo primero que hay que decir es que los votos hay que buscarlos. No solo es un tema de cultura. Tú puedes hablar mucho, pero los votos hay que saberlos buscar. El tema de la cultura de transparencia también obedece a un sentido que hay que cultivar, en que la corrupción termina siendo un mal endémico dentro de cualquier gobierno, porque aunque a la gente quizás tenga una suerte de vengador, de querer cambiar a alguien que está, digamos, robando el erario público, lo cierto es que entre un gobierno que puede estar robando, pero que puedo comer, y un gobierno que no está robando y no puedo comer, ¿qué va a importar más? La barriga. Entonces, el tema está aquí, que sí es necesario tener una cultura de transparencia, que hay que cultivarlo, pero que eso no es un decreto que se dice libremente. Ahí hay otro tema que trabajar primero. Y digamos, y eso es algo que se cultiva con los años. Es decir, el mejor ejercicio de lo que está haciendo con esta cultura es defender la democracia. Hay una experta venezolana muy conocida, lo voy a compartir para que la inviten, porque ella está en Londres, pero es una consultora especializada en captación de recursos por corrupción a nivel global. Ella me explicaba cómo hasta la donación más simple en África, por ejemplo, de un tipo de medicamentos, de vacunaciones que hay, cómo se convirtió en una forma ilegal de adquirir armas y atentar contra el sistema políticos en otros países. Entonces sí, la corrupción es un mal endémico de la democracia, es un mal que hay que acabar, que es parte de esa infección de la democracia que yo que vengo trabajando en ese tema, pero que la verdad es que el ejercicio del poder hoy no existe en democracia, lo que existe es la capacidad de comunicar. Y aquí la captación de votos no va a venir por una lucha contra la corrupción, sino va a venir más por las necesidades básicas que tenga la población y que puedan ser resueltas. Es allí la clave del asunto en este proceso que el gobierno conlleva. Ahora, fue un argumento importante de campaña en el 2020 la lucha contra la corrupción. Se puede decir que los votos que recibió el PRM para ganar, digamos, hay quien dice, bueno, fueron los popis los que salieron a votar, que no era la norma, salieron motivados por la lucha contra la corrupción. ¿Fue ese argumento convertido en votos en ese momento?
también subestimar a la población de que no entiende el tema de corrupción, porque ahí también hubo algo interesante. Es decir, se supo traducir que a mayor corrupción, menos era la capacidad de ingreso de la población. Ahora estamos en un estado que no tiene corrupción, entre comillas, pero el recurso del Estado no me está llegando. Claro, hay una situación que es difícil explicar, que es el tema de la guerra en Ucrania y Rusia, que está generando unas consecuencias económicas que no solo son acá. Por ejemplo, claro, en Estados Unidos no se consigue ni siquiera la fórmula de los niños para... exacto. Y el precio del combustible está carísimo en la mayoría de los estados Unidos, más caro que aquí. Tú vienes de Los Ángeles, tú lo viviste ahí, y tú viste también cómo incluso la inseguridad también se está haciendo presente en Estados Unidos. Pero digamos, acá el tema está en quien sepa comunicar bien, y acá ocurre un fenómeno que lo he venido explicando. Luis Abinader está prácticamente solo explicando lo que ha sido su labor de gobierno, en una comunicación constante con la población, con medidas que para algunos pareciera ser improvisación, digamos, porque pareciera que él dice una cosa y luego van las redes y lo atacan y después sale a decir que eso no existe, que él estaba consultando, que era que estaba viendo, y los políticos y el círculo de la política dice, eso es improvisación. Lo que no está entendiendo también es que la población dice, yo tengo poder. Y ahí se genera una relación en ese sentido. Entonces, en conclusión, con este tema, el presidente lo que necesita es gente que empiece a hablar por ello. Funcionarios que lejos de dedicarse a hacer su propia promoción, o promoción de su gestión, para personificar una marca, se dediquen también a trabajar para hablar del presidente. Son pocos los ministros, digamos, yo puedo mencionar dos y que no son del PRM. Ito Bisonó, por ejemplo, cada vez que habla del presidente Abinader. Sí. Luis Miguel de Camp, cada vez que habla del presidente Abinader. Y hay ministros y hay funcionarios que no lo hacen con esa frecuencia, o que no van ni siquiera a los medios de comunicación, y eso afecta la imagen del presidente. Por eso hablaban de unas encuestas hace poco y que decían, no, es que es mentira que Leonel está alcanzando a Luis, pero sí, Luis es el único que está hablando. Y hay una gran percepción manejada muy bien, digamos, desde el punto de vista estratégico, de generar una gran percepción en favor de que la fuerza del pueblo está creciendo. Y tenemos a un PLD que todavía está subsumido en una pugna interna por un candidato. Entonces, es lógico que tanto el PLD baje, que Luis Abinader baje, y que la fuerza del pueblo empiece a ser una realidad. Ahora, ¿eso es sostenible en 2 años? No lo creo. Exacto. Bueno, de hecho, hablando poniendo un ejemplo de lo que planteas, por ejemplo, ayer trascendió en horas de la tarde, si mal no recuerdo, un comunicado de una organización internacional de consumidores diciendo que República Dominicana era el segundo país con la canasta básica familiar de alimentación más económica, más barata del continente. O sea, en un lugar, en un momento en el que la canasta básica de los alimentos se ha disparado en la mayoría de los países, en los propios Estados Unidos, al punto de haber escasez. Ya hablábamos de la fórmula basal, la fórmula para los niños, la leche, la materna en polvo, la cosa, al punto de eso, que República Dominicana sea el segundo país con los precios más económicos, más baratos en América Latina para la canasta básica, que es decir, el acceso de las mayorías y de los pobres a la alimentación, es algo sumamente importante, porque eso se ha logrado por una política económica y financiera del gobierno. Roberto, estás hablando de la canasta básica, pero nada más hay que asomarse a las noticias internacionales para ver cómo están los combustibles todas las semanas separándose. Por ejemplo, en Europa, el tema del gasoil, la gasolina, el gas, la energía eléctrica
Ayer estaba prevista que la energía eléctrica bajara un 15% gracias a un acuerdo de España con la Unión Europea, y lo que hizo fue, aún a pesar de ese acuerdo, dispararse un 10%. Entonces, en nuestro país, por una política económica, como tú mismo dices, nuestros combustibles están estancados. Yo soy de los que digo que ya no importa, al final el dinero nos sale a nosotros del bolsillo. No sabemos por dónde lo vamos a pagar o no, pero al final ese endeudamiento es de nosotros que va a salir. Pero es simplemente la toma de decisión en este momento de que no se nos rebote ese costo, por ejemplo, en el combustible, es un acierto y como que no lo celebramos, ¿no? O sea, no, y mañana volverán a subirlos por cualquier motivo y nos vamos a quejar. No vamos a pensar en, bueno, pero es que hemos estado 2 meses sin que los hayan subido. Exacto. No, yo creo, para terminar la idea que llevaba, que ese ejemplo que ponía, más lo que acaba de comentar Pinky, el gobierno no ha sabido comunicarlo. ¿Usted me entiende? Porque no es que manden una nota de prensa, es que eso es un punto importante para convertir en éxito con resultado, no en propaganda política, con resultado, una política que beneficia a la mayoría del país. Entonces, ha faltado eso, así como Raniero decía, bueno, lo dejan solo. También yo siento que falta ver cómo se estructura de manera efectiva, porque no es pagando una falsa portada en los periódicos, que al final la lectoría es mínima, pero tiene que haber otras estrategias que el PLD sí la sabía hacer. Me excusan los PRMistas que me están escuchando por la comparación, pero sabían, cuando había una cosa de esta, le metían con fuerza. Y hay una realidad, y hay unos hechos que tiene este gobierno que no terminan de traducirse en resultados concretos en popularidad, porque no se ha comprendido que el ejercicio de la democracia hoy no es el ejercicio del poder, es ser parte del gobierno, es comunicar. Y la comunicación no es informar, porque podrás tener una muy buena gestión, pero no trasciende si no se comunica. Y lo mejor que podemos poner como ejemplo es lo que está ocurriendo en 8 países de América Latina, empezando por la República Dominicana, que en medio del manejo de la pandemia no se supo comunicar, y estamos hablando del PLD en ese momento, y estamos hablando de los errores que ocurrieron en los últimos 10 meses de gestión y el silencio que no hubo ante situaciones particulares que no supieron romper la percepción que se estaba generando. Se generó todo un proceso, un proceso antidemocrático que se decía que Danilo Medina estaba provocando, que cuando ocurrió la falla de las elecciones municipales, que afectaba en primer lugar al PLD, porque se había que suspender era donde estaban las capitales y funcionaban los sistemas automatizados, pero los manuales no tenían nada que ver con eso, y era la mayoría de los municipios, y la mayoría de esos municipios el PLD tenía una ventaja. ¿Por qué el PLD cayó en ese momento? Ojo, yo estoy diciendo es que la mala comunicación de los últimos años en los gobiernos te está generando que haya cambio. Es decir, que los candidatos oficiales pierden. Este gobierno da tiempo de aprender de esas malas prácticas que no solo ocurrió en República Dominicana en el 20, pero que también ocurrió en Chile con Boric a la cabeza, que ocurrió en Colombia, ya el candidato oficial del gobierno de Duque no está en carrera, ya ocurrió en Costa Rica, ocurrió en Perú, está ocurriendo en Brasil, este es otro que va a caminar hacia ese cambio. Entonces, definitivamente hay un llamado de acción que hay que tomar en cuenta y que hay que actuar. Ya no vale la pena, de seguir diciendo lo mismo, lo hemos dicho varias veces en este programa. Es momento de usar estrategias, y si bien es cierto que el gobierno lo primero que está haciendo es, 1, acostumbrarse a hacer gobierno de nuevo, 2, a resolver las pugnas internas que todavía están terminando de fraguarse, y 3, de entender cómo es el nuevo ejercicio de gobierno, porque no es lo mismo
2004 a 2020-2024, han pasado 20 años.